Bienvenidos, buenas noches a todos a otros jueves con entrevistas con autores psicoanalistas. Esta noche tenemos un invitado especial que es Jorge Cantis, así que bueno, esperamos que se unan. Ahí se están uniendo los primeras voces corrientes, Ana Fabré, bueno, hay varias personas que se están uniendo, así que bueno. Les doy las gracias por compartir estos espacios, porque bueno, también van a quedar grabados, también los pueden compartir, no solamente acá en Instagram, sino en Facebook y en YouTube también, para que puedan tener el acceso a todos los temas de todas las entrevistas. Siempre son temas diferentes, con autores con trayectoria, con experiencia, con muchas cosas para contarnos. Así que bueno. Esperemos un momento más a que se una, bueno, Marcela también, Marlena, de España, bueno, cuánta gente de tantos lados que se está uniendo. Muchísimas gracias por unirse, por compartir este momento. A ver, esperamos que se una Jorge, que es nuestro invitado de esta noche. Bueno, ya todos saben que también el fin de semana pasado lancé el espacio y la convocatoria para la próxima Feria del Libro Psicoanalítico que estoy organizando, que va a ser en La Plata el 13 y 14 de septiembre, al que están todos invitados. Va a haber alrededor de 30 paneles, entre paneles, talleres, presentaciones de libros, los 2 días y seguramente más de 20 editoriales presentes en psicoanálisis, creo que muchas más este año, así que bueno, con muchas ganas para que se unan. Lolita, un gusto, acá nos acaba de venir Jorge, así que ahí lo vamos a aceptar. A ver, de que Instagram nos permita transmitir. Acá estoy. Ahí te escucho, Jorge. Acá estoy. ¿Sí? Vos sabés que no te veo. ¿Vos me ves a mí? Sí. Nos ves a los dos. Sí. ¿Vos no? Bueno, a ver, el público ahí que nos diga, ¿nos ven a los dos? Alguien que comente, por favor, si nos ven a los dos. Yo no tengo problema y seguimos así. Pero bueno vernos. No, pero espera, a ver si nos ven, si alguien comenta, si nos ven a los dos, seguimos así porque significa que va a quedar grabado. Acá dice los veo los dos. Listo, seguimos así bueno, entonces. Ya está. Vean, fue rápido. Sí, no, o ha habido veces que tarda muchísimo sí, es terrible. En entrar, así que bueno, vamos a hacer la entrevista entonces. Bueno, un placer que esta noche esté acá con nosotros Jorge Cantis. Yo quiero contarles quién es nuestro invitado de esta noche. Jorge Cantis es psicólogo, psicoanalista de adultos, niños y adolescentes con una especialización en la clínica con discapacidad. Fue presidente de ASAPIA, la Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y de la Adolescencia, por 3 periodos distintos durante el 2004 y el 2013. Director de la Escuela de Posgrado en Clínica Psicoanalítica en la Infancia y la Adolescencia de ASAPIA durante 15 años y docente de la misma. Secretario General de FLAPSIC, Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis. Fue el fundador y coordinador del área de discapacidad de ASAPIA desde 1992 y continuando en la actualidad. Fue profesor titular de Psicología 3 en la licenciatura de Fonoaudiología en la Facultad de Medicina de la UBA desde 1984 hasta que se jubiló el año pasado. Tremendo, 40 años. Profesor titular de Motrices, Neurológicos Malformados y Subjetividad y de Adultez y Discapacidad en la carrera de especialización de Psicología Clínica
en la Facultad de Psicología de la UBA desde el 2014 y eso continúa. Profesor titular en el abordaje psicosocial en discapacidades en la maestría de problemas y patologías del desvalimiento en UCES desde 1997 y también continúa. A todo esto que yo estoy contando de Jorge acá presente, es encima autor de 3 libros: Discapacidad, Reflexiones psicoanalíticas e intervenciones posibles, Subjetividad, Familia, Subjetividad y Terapeuta. El otro libro, Aportes para una clínica con la discapacidad entre la pandemia y la transpandemia. Y el tercero, Adultos con discapacidades adquiridas, del sufrimiento psíquico al reencuentro subjetivo. Es tremendo todo lo que has hecho, Jorge, es tremendo tu trayectoria, los espacios en los que has estado, cómo has intervenido en las... Bueno, acá yo sin mencionar charlas, talleres, supervisiones, millones de cosas más que has hecho. Esto es como un mini resumen y es tremendo, así todo. No sé si querés decir algo que me haya salteado, porque la verdad que yo estuve recortando y era un montón. No, bueno, ante todo te agradezco la invitación a estar en este espacio tan interesante que vos has creado, ¿no? Y dar lugar también a estas cuestiones de poder transmitir. Agradecemos también al público que está escuchándonos, que está ingresando. Miércoles a las 20 horas, frío y todo, así que agradezco también. No, solamente de las cuestiones curriculares, bueno, que actualmente dirijo la maestría en problemas y patologías de alimento en la UCES, desde hace 4 años, siempre estuve como docente, bueno, y después con el fallecimiento de Aymaldazzi, después de un tiempo, bueno, ahora dirijo la maestría y también dirijo el posgrado en ASAPIA sobre entramados singulares, familiares y sociales vinculados con la discapacidad y estas cuestiones, ¿no? Así que bueno, siempre trabajando en la temática y la especificidad de campo. Totalmente. Bueno, admirable tu trabajo, tu experiencia, toda tu trayectoria. Realmente es para mí un honor hacerte esta entrevista. Pero bueno, no nos metemos primero con la especialización, sino vamos primero con Jorge Cantis. Contame primero qué primer libro, qué primer, no sé, cuento, relato, te acordás de haber leído en la niñez, en la infancia o en la adolescencia. ¿Qué es lo que recordás? Bueno, El Principito fue una de las lecturas que más me apasionó, obviamente, ¿no? Mira, Que ha marcado, son esas lecturas que uno vuelve, ¿no? Obviamente. ¿a qué edad lo leíste por primera vez? ¿Qué te acordás? Fue lectura seguro de la primaria, seguro fue lectura de la primaria, y en la pubertad, de alguna manera, un poquito antes, tipo 10 años, 11, 12 más o menos. ¿Te acordás, te queda algún pasaje o alguna cosa que te acuerdes? Porque El Principito es un clásico que realmente todos hemos leído. ¿Te acordás de alguna parte que te recuerdes, que te llame? Bueno, la invisibilidad en relación con los ojos, ¿no? Que marca de alguna manera cómo uno puede visibilizar algunas cuestiones. Yo cuando leo me gusta mucho el tema de las imágenes, leer y que me generen imágenes, ¿no? De alguna manera El Principito me ha generado, como en mi historia, las imágenes que me van generando, de situación de libertad, de situación de libertad, podríamos pensar. Mira vos. Bueno, bien. Y en esto de las imágenes, me acuerdo, me hace pensar, no sé si será la imagen que vos me decís, esto de lo invisible a los ojos, esto que él siempre mostraba el dibujo que le decían el sombrero y era la serpiente que se había tragado el elefante. Claro. No sé si sería esa u otras imágenes. Claro, El Principito, lo que a mí más me fascinó es el mundo de lo simbólico, de la metáfora.
totalmente. Esas lecturas que a mí me empezaron a apasionar de chico, ¿no? Bueno, y ahora más grandes mucho más, ¿no? Toda la cuestión de de la metáfora e imágenes. No, no, bueno, hermoso, hermoso. Yo te pregunto una cosa, ¿vos de chico, de adolescente, escribías? No, no, para nada, para nada. Bueno, las cuestiones así de trabajo que te puedan pasar. Me acuerdo ahora que vos decís, mirá como asociando, ¿no? Sí, Una vez en la primaria, eh, sí, eh, me acuerdo que nos pidieron algo para la bandera, algo para una cuestión patria. Y bueno, yo escribí algo. Y me acuerdo que fue seleccionado de todo el colegio y que me dieron como una mención, no sé. Yo sentía mucha vergüenza porque me parecía que yo, ahora me haces acordar, mira vos, viste con los recuerdos que uno tiene ahí guardados de alguna. sí. Pero en realidad mi fuerte no fue escribir, salvo esa escena que vaya a saber que yo pensé que se habían equivocado y que me habían como mencionado una cuestión corta, vinculado a algo con la bandera, no sé, algo, situación puntual, pero después no, después no. La escritura fue más a partir de más grande, que me empezó a interesar, Mira. mucho Bueno, más. bueno, no, no, siempre yo pregunto por No, es esas dos interesante cosas. para ver qué lo marcó, claro. Sí, 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 que uno fue leyendo y bueno, si estuviste con esto de escribir o no, en qué momento. Yo te pregunto otra cosa. Dale. ¿A qué edad y cómo descubriste vos el psicoanálisis? En realidad, ya desde la facultad me interesaba mucho el tema de las infancias, ¿no? De los No, no, niños. pero antes de la facultad, a ver, ¿cuándo escuchaste vos la primera vez? Antes de, por ejemplo, estabas en el secundario, leíste un libro, escuchaste a un profesor, En la ¿cómo te secundaria cae? me gustaba mucho psicología. Psicología fue una carrera, mira, una materia que Sí, mucho no le gustaba por el estilo de la docente, y a mí me marcó psicología, filosofía, ¿no? Que, lógica y filosofía, mira vos a dónde me remontás. Lógica y filosofía en ese sí, momento. Eso sí, son dos materias que me atravesaron de alguna manera por las cuestiones humanísticas. Viste que las materias están, muchas veces tienen impacto como uno se identifica en el estilo del docente, más allá del contenido. sí, Y realmente yo me acuerdo que la persona que dictaba, para mí que era profesora de psicología, no era psicólogo, porque después con el tiempo muchos psicólogos eh, dan como clases, especialmente en la secundaria. Yo nunca vi clases en la secundaria, sí en tantos lados, pero no en secundaria. Pero claro. de alguna manera eso me marcó, ¿no? Como una cuestión de, bueno, si bien no explicaba que era lo del psicólogo, pero todo lo que nosotros podemos ver en el marco de una secundaria, colegio nacional, escuela pública, ¿no? Me empezó a interesar de alguna manera lo que podía ser la psicología que se enseñaba en un contexto, insisto, de la secundaria, de la adolescencia. Ujú. Y ya después, digamos, como que vos elegiste la parte del psicoanálisis en el momento que ya empezaste a cursar la carrera, empezaste No, a... yo antes de estudiar psicología estudié medicina. Ah, sí, ah, eso no lo sabía, Claro, contame eso. claro, sí, sí, sí. Hablando de biografía, sí, yo estudié medicina un año en la UBA y, no, fue un año que me costó mucho, no disfrutaba de alguna manera eso que se jugaba de alguna manera. Yo, o sea, estudié medicina para querer ser pediatra, ¿no? Porque siempre en mi cabeza estaba trabajar con niños, ¿no? Con las infancias. Eh, Mirá, pero bueno, pero también estaba estudiando teatro en ese momento. Yo estudiaba sí, medicina y teatro. mirá. Y después, bueno, hago un año de medicina, que fue difícil. Mi familia es una familia muy convencional en el sentido de carreras tradicionales. Mi padre es odontólogo, no tengo una familia de varios odontólogos, ¿no? Obviamente, de otras profesiones. Eh, y bueno, estudiar psicología en el 75, 76 era complicado, aparte del contexto no menor de lo político, Totalmente.
en psicología no era fácil, ¿no? Era No. complejo, ¿no? Obviamente. Pero ya me interesaba, y a pesar que estudiaba teatro, bueno, yo quería, a mí me gustó siempre estudiar, eso sí, siempre disfruté por eso quizás tanto compromiso que tengo con la docencia, tanto compromiso Sí, que tengo yo con la transmisión, ¿no? Entonces, de alguna manera, para mí estudiar era importante, ¿no? Porque también se podía estudiar teatro, pero bueno, ahí sistematicé y yo hago una orientación vocacional allá y entonces, yo estuve teatro, entonces había mirá los recuerdos que me hacen decir, que están ahí guardados, que nadie tal vez sabe, en el buen sentido de la palabra, mi historia y mi biografía. Yo estuve teatro con una compañera y la mamá era una grafóloga, no era, era grafóloga que hacía orientación vocacional. Y bueno, qué mejor ella, ¿no? Y ella me orienta, ¿no? sí. Al estilo de cómo se orientaba, pero a través de gráficos, de dibujo, de la grafología, ¿no? Y me fue llevando a esta cuestión de elegir algo humanístico. A mí siempre me interesó el acompañamiento de las personas con indefensión, con desvalimiento, con desamparo, eso desde muy temprano. Y entonces ahí encontré, como vos decís, en el psicoanálisis, un espacio, un lugar, una lógica, ¿no? Para Mm. ver. Estoy viendo ahí un montón de gente muy conocida que me Sí, miro. hay un montón. Hay incluso una pregunta, dice Mauro Turán nos dice, hice niños 10 años. Siempre pregunté al niño su materia preferida y por qué. Y jamás escuché una respuesta que no sea por el profe. Así, eso que vos hablabas recién de la profesora de lógica y que, que cómo te marcaron, ¿no? La de psicología. Tal cual, sí, sí, sí. A mí los profesores me han marcado mucho como modelo identificatorio y en grado, en las formaciones después, todo el tiempo. He tenido maestros muy generosos. O por lo menos yo aproveché ese aspecto generoso del docente, ¿no? Vos estuviste realmente, Mauricio Nobel, Eva Giberti, realmente estuviste Sí, yo con, estuve con ellos en el marco con, de con David ASAPE. Maldaski, realmente, Las personas que yo me formé fueron dos que me marcaron mi historia del psicoanálisis, ya que hace tu pregunta. La doctora Raquel Soifer, que hice la Escuela de Psiquiatría Infantil Operativa en el 81, cuando yo me recibo, de 76 al 80 hago la carrera, al año ya empiezo a formarme, lo que en ese momento estaba SAPIE curiosamente, pero yo no voy por la SAPIE, voy por la Escuela de Psiquiatría Infantil Operativa, Raquel Soifer, y ahí empiezo a formarme en lo que es el trabajo con las infancias, con los niños, con la familia realmente, ¿no? ujú. Y después, en el 84, 85, ahí casi ahí, después de terminar la formación con Raquel Soifer, que trabajé un poco en el centro operativo que ella tenía, el centro de asistencia, que también fue una experiencia muy interesante, que después puedo contar mis primeros pasos de lo que era trabajar en ese equipo. Empiezo a formarme con David Maldaski, ¿no? Y que se hace un vínculo muy fuerte en mi formación como supervisor, como maestro, ¿no? Hasta el fallecimiento de David Maldaski, ¿no? En la formación de más de 30 y pico de años. En ese primer momento, o en esa primera época que vos estás hablando, ¿ya estabas trabajando con discapacidad o cómo era el trabajo en ese momento? Bien, es interesante. Sí, a mí quien me introduce en el campo, acuérdate que Sí, yo me recibí hace 44 años, no van a ser sí. ahora, 44 años. 45. Ahora en diciembre fue. Cuando yo me recibo, yo empiezo a trabajar en una unidad sanitaria, mi padre era odontólogo, y yo entro, entre comillas, a trabajar en la unidad sanitaria, mi padre era director. Que era complicado tenerlo a mi padre como jefe Me odontólogo. imagino. Claro, no, pero hubo un buen vínculo y creo que eso me acercó mucho al viejo. Y fue muy interesante que cuando tuve la posibilidad de ser rentado, me quise ir para no quedarme ahí en esa cuestión. Era interesante, ¿no? Y Ujú. yo iba todos los días
con mi padre a la ida, pero después a la vuelta yo me volvía solo, porque bueno, mi padre se iba y yo tenía, mire que psicólogo, por lo menos media hora, 35 minutos, tenía que atender un paciente o 40, ¿no? Yo tenía muchos niños, ya empezaba, por eso elijo la formación, porque también había mucha cuestión fuerte de trabajo con la infancia. Era una zona, Villa Recondo, es cerca del autódromo, a unas cuadras, entre Villa Celina, por ahí en esa zona, ¿no? Era una zona, bueno, de mucha vulnerabilidad social, ya en esa época, por supuesto, pero yo tengo los mejores recuerdos realmente de ese trabajo, ¿no? Me acuerdo una vez que un vecino me vio caminando, porque yo me tomaba el 80 y tenía que tomar 3 colectivos porque iba a la formación de Villa de Recondo a Recoleta a hacer formación de posgrado. Me acuerdo que un vecino me decía, ¿usted, doctor? Yo era jovencito, de 23 años, lleve el guardapolvo en la mano, no por la duda, o póngase el guardapolvo, porque así, ¿no? En esa época, hace 40 y pico de años, ¿no? Y bueno, y ahí empieza mi interés entre la clínica que tenía en esa institución, en esa unidad sanitaria, que habíamos muchos chicos, 2 escuelas pegadas ahí, ¿no? De la comunidad. Y ahí empiezo a ver, como cualquier, cuando uno trabaja en una institución, niños, adolescentes, pero con muchos niños, bueno, podríamos pensar con problemáticas de aprendizaje, con dificultades en el armado psíquico, hay varias cuestiones. Y ahí empiezo a interesarme por el psicoanálisis, a ver qué me podrían ofrecer. Y encuentro en el psicoanálisis, con toda la complejidad que implica en esa etapa, ¿no? Obviamente. Pero yo desde el principio empecé a trabajar con esta cuestión. Después trabajé en comunidades terapéuticas, que yo en mi currículum no lo digo, en comunidades, porque si no sería muy extenso. Estuve trabajando en comunidades terapéuticas, también con niños autistas, una cantidad de años importantes. ¿Está? Sí, estuve trabajando. Ya hay, en esta comunidad, en este centro, vos ya empezaste a ver, digamos, esta parte de los chicos con dificultad y quizás con algún tipo de discapacidad. Sí, porque como toda comunidad, como cuestión, realmente vos veías todo, Claro. y uno tenía que aceptar porque era normativa de la cuestión. No, y yo tenía después, bueno, La Matanza, porque yo pertenecía a lo de La Matanza, pero yo estaba solo como psicólogo. Que ahora yo pienso la inconsciencia, pero que en ese momento era un fogueo impresionante, ¿no? Que yo tenía. Pero ahí fue rápidamente, lo que hice es entrar a formarme, obviamente en una capacitación, insisto, con aquel Soifer, y con otras y supervisiones que empecé, ¿no? A trabajar, porque de alguna manera era un trabajo muy solitario, que no hay un trabajo en equipo, ¿no? Por eso ahora hablar de equipo, bueno, sabemos muy bien la importancia de que trabajar en equipo, pero yo empecé como muy solo trabajando, muy solo. Mirá vos, durante cuántos, qué interesante esto que lo que vos decís, Jorge, y qué importante lo que vos destacás de esto, de en esa época ese trabajo solitario a hoy, digamos, hacer un trabajo más interdisciplinario o más en equipo. ¿Cuándo sentís que eso cambió? Bueno, cuando en la formación y cuando empecé a sentir que de alguna manera trabajar con un paciente y con la familia es trabajar en redes, ¿no? Pero que en esa época quizás no hablábamos en redes, pero sí hablamos de cuestión de trabajar en el equipo. Ahí está Claudia Zúñez, que es una querida kinesióloga, que trabajó muchos años en el equipo de Viasapia, ¿no? Kinesióloga con mucha experiencia en estimulación temprana, ¿no? Docente de la UBA, ¿no? Y bueno, ahí fue, en la SAPIA conformé el primer equipo interdisciplinario hace muchísimos años, ¿no? Con fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicopedagogos, ¿no? Realmente una experiencia muy fuerte. Y ahí empiezo como a ver la importancia de poder pensar siempre en mi dispositivo grupal, siempre en el dispositivo de equipo, ¿no? En la construcción, de alguna manera. Sí. Y yo te pregunto, a ver, ya en ese momento, al empezar a pensar como si fuera en un equipo grupal de profesionales,
vos ya también, ¿qué es lo que pensabas y qué es lo que te parece? ¿Ya era el trabajo con el paciente o ya el paciente y la familia? ¿O siempre fue esto? Para mí siempre pensé, porque ahora, bueno, hay otros, hay una cuestión más clara, ¿no? En las formaciones. Aunque hay muchos analistas de niños que trabajan a veces con poco familia. En mi experiencia actual, hace muchos años de supervisión, son muchos, Ujú. digo, nuestra función es alojar a la familia y Sí. especialmente alojar al padre. Yo uno de los libros que vos comentás hablo mucho de la función paterna y cómo nuestro lugar como terapeuta es alojar al padre. Muchos me dicen que yo quizás por ser terapeuta varón, los padres vienen acá a la consulta o a los seguimientos, pero más allá de eso, que puede haber algo, ¿no? Sé que en el campo de la discapacidad y en las infancias, en realidad hay muchos terapeutas mujeres y Ujú. terapeutas varones, cada vez hay más, pero siempre ha sido en la cantidad, sabemos muy bien, con la formación que yo veo siempre hay más terapeutas mujeres, que es un lujo trabajar, por supuesto, y terapeutas que se dedican a la área de discapacidad, cada vez hay más, por supuesto, en las infancias. Pero una de las cuestiones que me parece que yo siempre intenté, lo tuve muy claro, y que después lo plasmé en los libros, es de qué manera alojar empáticamente a la familia. Porque en el campo de la discapacidad sabemos muy bien que ninguna familia está preparada. La familia se va preparando, la familia va construyendo este hijo y en función de las dificultades. Y realmente una de las cuestiones que uno fue aprendiendo es no juzgar, no etiquetar a los padres, darles tiempo, ser muy empáticos. Hay padres que necesitan más firmeza que otros, pero siempre una firmeza empática, ¿no? Obviamente, ir a complementar, pero alojar todo el tiempo a la familia, ¿no? Todo el tiempo. No solamente a la familia, pues solamente hablando de mis libros, también yo hablo de los vínculos fraternos, ¿no? Los vínculos fraternos, muchas veces en los procesos psicoterapéuticos invito a los hermanos, pero no una invita que vienen a jugar, vienen a hacer la sesión. Y esto lo vi en tantos años que los hermanos tenían mucha curiosidad, qué hacía yo con su hermanito, con su hermano grande, con su dificultad, ¿no? Y es muy interesante también cómo dar lugar a los hermanos, hermanas, ¿no? En las cuestiones, pero desde distintos lugares, ¿no? De alguna manera. Y se dan cuestiones muy, muy interesantes. Y actualmente yo trabajo con pacientes adultos, con discapacidades adquiridas, muchas veces también doy lugar a los hermanos, ¿no? Esa era la otra pregunta que yo justo te iba a hacer, que digamos, vos hablas por un momento de la familia y de justamente cómo va integrando esto de el padre que toma, o que bueno, ninguna familia está preparada para la discapacidad, pero qué diferente es esto de la discapacidad adquirida después de, no sé, lo habremos hablado, algún accidente de tránsito, alguna cosa, y que quizás el que tiene que prepararse sea el cónyuge, los hijos, los nietos, digamos, es también alojar a toda esa otra familia que tampoco está preparada de ninguna manera. Bueno, cuando a veces me llaman, me piden un turno, yo tuve muchos años trabajando en la Fundación Argentina Charles Schwab, en el centro de afasia, en la Fundación de Afasia, Charles Schwab, en la cara en Buenos Aires. Tuve mucha experiencia en el trabajo con familiares, y una de las cuestiones que yo notaba es que a veces no hay que apurarse a ir al paciente, ¿no? Que tiene la secuela, sino ir con la familia. Cuando muchas veces me llaman y me piden un turno porque, bueno, yo trabajo con pacientes con daño neurológico muy severo, con problemática, donde el lenguaje no está, pero sí está la comunicación, ¿no? Y yo no me apuro a ver al paciente. El paciente ya está con muchas terapias. Digo, venga la familia. A veces la familia se sorprende porque primero convoco a la familia. Siempre primero convoco a la familia. Y la familia agradece porque detrás de un desvalimiento individual hay ante todo un desvalimiento familiar. Entonces, la familia se siente agradecida, se siente como impactada, porque claro, en las otras consultas neurológicas, el seguimiento ahí está bien, porque el neurólogo va a esas cuestiones, o cuando hay cuestiones
de rehabilitación, de cuestión, pero en el tema de las familias, por lo menos desde el punto de vista de pensar psicoanalíticamente una persona a partir de un accidente, como yo hablo en mi libro, ¿no? Del reencuentro subjetivo, cuando vos das lugar a la familia, también el otro se alivia, porque ¿qué pasa? Un adulto puede ser que por su ACV, accidente cerebrovascular y otras cuestiones, ha quedado con una secuela inevitable. Sí. Entonces, a lo mejor ha perdido ciertas funciones. Pero el rol paterno es mamá y papá para toda la vida. Y yo Totalmente. observo como muchas veces hay familias que para no angustiarlos, queda como un costado. ¿No? Yo me acuerdo que había un adulto que se resistía y yo le decía a la familia, empecemos con la familia y con los hijos, eran todos adolescentes, él era un abogado que había quedado una secuela muy severa, un proceso de coma por mucho tiempo, y cuando yo empiezo a convocar a los hijos, él le daba mucha curiosidad porque yo estaba hablando con los hijos, ¿no? Que eran adolescentes y tenían esta cuestión de no saber, porque nadie les había como, no, nadie les había, entre comillas, no enseñado, transmitido cómo hablar con una persona fásica, cómo la potenciación del ruido, ¿no? Qué pasaba con la sensorialidad. Y entonces el haber orientado a los hijos, a él le dio curiosidad por venir a ver qué estaba pasando, porque yo me ocupaba de los hijos y no de él. ¿No? Y los hijos, bueno, pudieron aprender, entre comillas, a reconectarse con un papá, que en el fondo el papá siempre existió ahí, pero de alguna manera ahora en una situación no desventajosa, sino con una nueva realidad. Una nueva realidad. Sí, sí, una situación diferente. Una diferente. Y cuando vos vas incluyendo a los familiares, a los hijos, y también tengo experiencia fuerte con amigos, que este es otro tema no menor. En la discapacidad adquirida muchas veces propongo la posibilidad de que en la trayectoria, usualmente el amigo sería el amigo, para mí la amistad es algo muy fuerte, muy importante, amigos de distintos momentos de la historia, no es falta amigos de la primaria, secundaria, de la vida, como de la profesión, de los colegas, pero amigos. Y muchas veces yo me encontré la familia muy afectada, hablando de adultos con discapacidad adquirida, y pregunto sobre la vida social. Dice, sí, era muy sociable, pero a partir de lo que pasó, como él no habla, está muy metido para adentro, los amigos dejaron de venir. Entonces yo me acuerdo hace muchos años me acuerdo que era un profesor de teatro que había tenido una CB y había tenido una secuela muy severa. Por supuesto que quedó solo él. Y cuando yo le di a los padres, que a mí me impactaba porque los padres eran muy mayores, que acompañaron a su hijo a psicoterapia y todo el proceso de estimulación, yo le pregunto a él también si tenía amigos y si un amigo, en la época todavía no había WhatsApp, mail, que si un amigo me podía escribir a ver si yo lo podía orientar. Digo, muy sorprendido, como el psicólogo pedía a un amigo que se comunicara conmigo, y yo digo que me gustaría conocerlos y que vengan los amigos, que él diga a los amigos que quieran venir. Y que estos amigos, bien. Entonces doy un horario, sin el paciente, por supuesto, cuando abro el consultorio, la puerta de mi consultorio, salgo, había 19 amigos en la puerta. 19. 19 amigos. Nunca escuché algo así como lo que estás contando vos, Jorge, me parece asombroso. Fuerte, que en un consultorio no tiene 19 asientos, ¿no? Yo era más joven, así que pude estar en el piso también todos tirados. Y fue muy impactante porque los amigos habían duelado a alguien que estaba vivo. Porque lo habían duelado, porque claro, él no quería, los padres no, había perdido su lenguaje, justamente alguien tan expresivo como en la cuestión del teatro. Y fue muy interesante todo lo que se jugó. Ahora, siempre que lo cuento me emociona porque creo que no hay que perder de vista la sensibilidad del terapeuta, ¿no? Que es todo un tema el sentir, ¿no? ¿Qué es el sentir? ¿No? De alguna manera, nuestro propio sentir en esta clínica. Si uno pierde el sentir, no digo la hipersensibilidad, pero sí el sentir, ¿no? Es una clínica donde el sentir se juega mucho. Bueno, y con estos amigos
fue muy impactante todas las cuestiones que pasaban y, y de alguna manera pude armar lo que se llama la organización psíquica premórbida. ¿Quién era mi paciente antes de la CB? Y ahí pude claro. entender, porque los padres estaban muy afectados y no podían decirme, ¿no? Y estos amigos, bueno, reconectaron toda la vitalidad, después se pudieron encontrar, hicieron grupos, así que fue muy interesante. Y esto de los amigos, yo soy de convocar mucho en la adultez o en los jóvenes con discapacidad. A esto voy con la pregunta que seguía, que es algo que yo leí en tus libros y que, bueno, también lo hemos hablado. Este concepto realmente a ver, vos lo contás en esta experiencia, pero es esto mismo de no inclusión, sino realmente convivencia. Y es este concepto de convivencia que es lo que a mí me fascina de haberte escuchado, de haberte leído con esto que me parece tan importante que es, a ver, va en parte de todo esto que venimos hablando. Claro, porque en realidad el término de inclusión en discapacidad, que es un paradigma vigente, cada vez más que el tema de la inclusión tiene el riesgo de qué encaja y qué no encaja, ¿no? De alguna manera. Sabemos que la inclusión tiene que ver con la adecuación curricular, con la adecuación de contenidos, pero la inclusión social muchas veces no está, porque el niño en el recreo o en la situación social está como perdido de alguna manera, ¿no? Pero no porque él no puede o no porque los otros no lo incluyen, porque ahí se da una situación que es, por eso a mí me gusta más hablar, y cada vez más se habla mundialmente de la diferencia entre incluir y la convivencia. Que la convivencia tendría que ver de a qué manera aceptar todas las categorías que hay, todas las diversidades, ¿no? Más que la discapacidad, las diversidades, ¿no? Y que de alguna manera no es que el niño tiene que adaptarse y no que otros tienen que adaptarse, todos tenemos que poder unir de alguna manera en las convivencias, ¿no? Y cada vez más se intenta, cuando yo me llaman en las escuelas, que trabajando con niños y adolescentes, bueno, es la familia y la escuela, ¿no? Uno no puede no conversar y no interactuar, ¿no? Obviamente. A veces la escuela nos llama bomberos para apagar un incendio y a veces, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Pero me parece que es importante de alguna manera ver cómo se juegan las convivencias de ambos lados, de convivencia de pares y que esto y otro. Hay algunas preguntas, me parece, ¿no? Que se van. Ahí preguntaron, Amalia pregunta, ¿cómo trabaja entre el paciente antes de la discapacidad y quienes posteriormente? ¿Y cómo articula esas versiones? Ah, muy interesante. Si me estamos hablando de una discapacidad adquirida, me imagino. Cuando se trabaja en el paciente ante la discapacidad y quién es, en realidad uno podría pensar que los informantes claves, como yo llamo, son las personas que conviven o que no conviven, o un amigo, bueno, o las familias también. Uno tiene que armar lo que se llama la organización de personalidad premórbida. ¿Cómo era la persona antes? Pero no solamente a qué se dedicaba, sino poder pescar los recursos psíquicos, porque no es lo mismo una persona con una tendencia o con un rasgo psicótico que un rasgo neurótico o esta cuestión, porque lo que muchas veces pasa cuando se inaugura una discapacidad, se puede potenciar rasgos previos. Ah, Claro, por ejemplo, yo me no acuerdo sabía. muchas veces, no sé, trabajando con personas afásicas, con secuelas de ACV, dice, Sí. cada vez está muy adentro, muy callado, muy silencioso, no quiere rehabilitarse. Entonces yo preguntaba, bueno, ¿por qué no me cuenta cómo era antes? Uy, antes era un mudo, ahora tiene una excusa porque no puede comunicarse porque tiene lenguaje. No, él se comunica a través del silencio. Entonces, el silencio es todo un tema también en esta clínica. El silencio, la monotonía sensorial, ¿no? Todo un tema fuerte. Entonces, con los familiares, uno lo que intenta es armar una organización psíquica premórbida, como era esta persona, ¿no? Pero no como era, sino los rasgos de personalidad, las corrientes psíquicas del psicoanálisis. ¿Cuál es la corriente psíquica más de la orden
no sé si en cuanto, porque puede haber corrientes psíquicas más psicóticas, más neuróticas, rasgos, temeroso, miedoso, y eso, y después ir armando, a medida que el paciente con sus dificultades va armando un vínculo transferencial y empático con el terapeuta, uno puede pescar esta cuestión de la temporalidad, ¿no? Y que el paciente puede dar cuenta con su dificultad simbólica, porque a lo mejor ha perdido la cuestión simbólica, la cuestión metafórica, y realmente uno puede ir uniendo también qué pasaba antes, para entender su presente, ¿no? Y su proyección de calidad de vida, ¿no? De alguna manera. Sí, 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 bueno, súper interesante. La verdad que me estás contando un montón de cosas, Jorge, que yo no me imaginaba para nada. Digamos, alguien como vos, con tanta experiencia, con tanta clínica, no solamente clínica propia, sino también, yo sé y conozco que, bueno, tenés muchísimo de supervisión, de otros casos, entonces realmente es vasta tu experiencia. Yo te pregunto, ahora te quiero con esta pregunta, vos escribiste los 3 libros de discapacidad en estos, realmente te dedicaste mucho a la clínica, muchísimo a la enseñanza, ¿y por qué ahora te pusiste a escribir? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no antes? Ah, muy interesante. ¿Qué te despertó el escribir ahora? Hay muchas cuestiones. Mi primer libro, yo lo publico en el 2020, Sí, un poquito antes de la pandemia, y cuando yo tenía la presentación oficial, sácate, aparece la pandemia, tuvimos que suspender todo, yo tenía la presentación en la SAPIA, la institución que yo quiero mucho y que me he formado, que he formado a muchos colegas, ¿no? Pero lo había escrito antes. En realidad uno podría pensar, yo siempre escribí artículos que estaban desparramados en la actualidad psicológica, que también con Miguel Coan, ¿no? Que siempre me ha convocado para publicar, y a otros, pero más hay. Hay un momento que en mi formación, David Maldasky, que era alguien que producía, pero un montón de libros enormes, pero no solamente era, así, sino de era, contenido, tre- y de era producción. tremendo, David, Claro, la producción que ha y tenido él es me estimulaba, monstruosa. cuando digo profesor generoso, maestro, él me estimulaba mucho a escribir. Dice, vos tenés que escribir, que tu clínica, estamos hablando de 1990, por esos 30 y pico de años que yo estuve con él estudiando, ¿no? Formándome grupo de estudio, después entro en la universidad, primero Barilán y después UCES, bueno, todo el tiempo él me convoca para armar la primera materia, abordaje psicosocial de la discapacidad, esta es una materia que todavía la estoy dictando hace más de 28 años, y desde se creó la maestría, y siempre él me estimulaba a escribir. Y bueno, y di mucha vuelta porque de alguna manera el campo de la discapacidad implica visibilizar. Sí, Siempre cuando uno escribe visibiliza. Uno puede totalmente. estar vivo, va a quedar en la plataforma, como decís vos, en YouTube, pero de alguna manera lo que escribe, a mí me fue muy sanador escribir. Y lo descubrí, no sé si tarde, pero me sirvió porque fue muy sanador para el impacto de todo el sufrimiento que uno va procesando como terapeuta, de situaciones complejas como de situaciones estimulantes, ¿no? Entonces, para mí escribir tuvo que ver para rescatarme de una clínica que tiene su complejidad, ¿no? Y en el 2020 yo escribo y el libro, bueno, con Ricardo Vergara, yo ya había escrito algunos artículos con Ricardo Vergara de libros de Asapia, ya y entonces, ¿no? Yo ya había tenido, digamos así, eran los cuadernillos, eran libros más que cuadernillos, por ahí los debo tener por acá en la biblioteca, de acá del consultorio. Y empiezo a mí a mí siempre me interesó la docencia, hice docencia desde muy temprano, y a mí siempre me interesó mucho qué es la transmisión, ¿no? Sí, La transmisión. Y ahí empecé a ver qué pasaba, por qué no quería mostrar y qué me resistía yo a través de un libro. Un libro, bueno, son palabras
mayores, y todavía a veces cuando se me juntan esos 3 libros me asusto, bueno, pero es un tiempo, yo tenía mucho borrador, y todavía tengo borradores de otras cuestiones, ¿no? Si me escucha Ricardo Vergara ya me va a pedir el 4.º libro, pero tengo varias cuestiones para seguir, pero para también escribir hay que estar tranquilo, en un sentido yo tengo mucha actividad profesional y también me gusta vivir, no solamente dedicarme 24/7 a la profesión, si bien soy muy dedicado. Uno de mis placeres es viajar también, entonces de alguna manera, bueno, hay que tener tiempo en la cabeza. Pero si hay algo que fui aprendiendo en escribir, es visibilizar, ¿no? Dejar testimonio, dejar alguna huella. Y esto también fue mi maestro David, y también muchos alumnos me decían por qué yo no escribía, qué pasaba, ¿no? Después se armaron los Zoom y uno grababa las clases y estas cuestiones, ¿no? Tengo muchas clases ahí por desgrabar, tengo mucho más material, porque bueno, también la clínica va sufriendo distintos embates, ¿no? Obviamente. ¿Fue después de que fallece David que empezás a escribir o a publicar? Sí, David me estimuló todo el tiempo y él me hizo una frase muy afectuosa, decía, boludo escribí, así me decía, escribí libros. Yo escribí artículos, ¿no? Claro. Y lo revisaba con él. Pero del libro sí, fue a partir de casi con la pérdida de David, que fue un duelo fuerte, pero también agradezco haberlo conocido y de eso son los vínculos que quedan como huella. Ahí tenés que el registro que, bueno, que a mí me parece que hay un legado, pero no legado que de la teoría malaskiana, sino de todo lo que fui construyendo, ¿no? Y eso me pareció interesante plasmarlo, ¿no? Entonces eran artículos que yo tenía, borradores que yo trabajé mucho con él, de grabaciones, ¿no? Eso fui armando. Pero sí, yo creo que el permiso me lo di con la ausencia de David, de alguna manera, pero que él siempre tenía en la cabeza que tenía que escribir, ¿no? No como mandato, pero sí como enseñanza. Y después, Sí. bueno, me conté y ahí me animé a plasmar. No, yo creo que, a ver, yo que he leído los 3 libros, realmente son 3 libros de discapacidad, son 3 libros diferentes, que aportan los tres cosas completamente distintas, que me encantan porque, digamos, todo es como lo previo de la discapacidad en la infancia, quizás el primero, en el segundo todo lo que tiene que ver con la pandemia y cómo fue el antes, el durante y el después. Y el tercero que me encanta, que tiene que ver con esto de la discapacidad adquirida, no la de nacimiento, sino un nuevo posicionamiento. Entonces, realmente son 3 libros que a mí me encantaron, la verdad Bueno, que me gustaron mucho tus libros, Jorge, y que bueno, bueno, se nota mucho toda la experiencia, toda la clínica, todo esto que vos estás contando y transmitiendo. Eh, no sé si querés contar algo más de esto específico de la clínica de discapacidad, que quizás algún tema que nosotros no hayamos mencionado o nombrado. a ver, hay varias cuestiones, ¿no? Me parece que es importante, hay varios temas que me parece que uno tendría que seguir revisando el tema de la temática de la discapacidad, que son como vos dijiste bien, son tópicas diferentes, ¿no? Y me parece que cada vez más el tema de la adultez es un gran cuestión, ¿cómo? Porque si vos vas a ver más terapeutas que trabajan en las infancias y adolescencias con discapacidad, y hay pocos terapeutas trabajando con adultos con discapacidad, y especialmente con la discapacidad adquirida, que sabemos muy bien que por muchas cuestiones es un fenómeno que va aumentando en el mundo y en nuestro país también. Es tremendo, es tremendo. Si uno se pone a pensar, digamos, toda la cantidad es impresionante. Claro, pero más allá de que estadísticas no tenemos nosotros, pero sí lo que podemos decir que por las consultas y no solamente en mi consultorio, que sería un pedacito chiquitito, sino por las capacitaciones, por las formaciones que me piden, todo el tiempo aparecen, ¿no? Y cada vez en personas muy jóvenes, obviamente, con discapacidad adquirida desde
desde muchas problemáticas, ¿no? Y me parece que este es un lugar importante de seguir trabajando. Yo creo que hay cosas que, viste que uno es como, la escritura es como una obra, hay que entregarla, pero en realidad cuando la entregué me di cuenta que tenía mucho más cosas para decir y para transmitir, ¿no? De este campo específico, ¿no? Y también ver por qué cuesta encontrar terapeutas que quieran trabajar, cuando digo terapeutas, psicólogos, psicoanalistas, para trabajar en la adultez, ¿no? De la discapacidad. En las infancias hay, obviamente, y la adultez siempre tiene su complejidad, obviamente, ¿no? Porque implica, porque quizás está lo especular. Bueno, con un niño también, obviamente, se juegan las funciones maternas y paternas del terapeuta también. Pero en la adultez hay mucho del riesgo del contagio afectivo, ¿no? De esto que le pasó al otro me puede pasar a mí, y ahí aparece como esta cuestión del riesgo de la lástima, de la compasión. Entonces, de alguna manera, lo que intento yo, el plasmar... Hay como una resistencia, vos sentís, de los analistas en este punto. Sí, especialmente en aquellos pacientes que han perdido el lenguaje, pero no la comunicación. Entonces hay todo un tema que quién puede acompañar a esas personas que tienen problemáticas muy complejas, porque claro, nosotros como analistas nos hemos formado para trabajar con la palabra. Claro. Pero también hay ciertas problemáticas donde el lenguaje está enmascarado, está como velado, pero si la persona quiere comunicarse, y a lo mejor esto, ahora casualmente en octubre yo viajo al Congreso de FACSI de la Federación Latinoamericana, que ASAPIA es miembro, ¿no? Y yo voy a presentar un trabajo sobre el tema del silencio, qué es trabajar en el silencio de las personas, ¿no? Y si bien hay muchos trabajos psicoanalíticos del silencio y la pulsión de muerte, ¿qué es trabajar el silencio en aquellas personas que, bueno, que la palabra no aparece, pero sí aparece su equivalente, ¿no? Por eso en estos dispositivos que la pandemia nos ha dejado, entre comillas, que está bien lo que migró, que es la virtualidad, la cuestión, yo sigo con el modelo de la presencialidad muy insistentemente, salvo excepciones, yo también hago virtualidad, algunas sesiones, yo no digo que no, pero en el campo de la discapacidad es muy complejo. Cuando fue la pandemia fue todo un esfuerzo de ambos lados, y me hago cargo, ¿no? Y cómo sostener un silencio, ¿no? Cuando hay atravesamientos neurológicos y en la virtualidad que la presencialidad, ¿no? Obviamente. Sí. Había algún abismo para poder estar ahí, o como vos decís, por el dispositivo era quizás mucho más difícil esta comunicación, que encima había silencio, pero que había comunicación que no se podía dar claro. de la misma manera si no había presencialidad. Claro. Entonces, de alguna manera, me parece que es una temática para ir profundizando y visibilizando. Yo creo que lo más importante de escribir implica esto, ¿no? Poner en escena situaciones que seguro que si yo leo algunos capítulos que ya publiqué, los podía revisar de alguna manera y también hacerme revisar el otro, porque siempre cuando siempre cada por tres veo una fotito que alguien compró el libro y que todo lo que digo, bueno, me gustaría que me comente, ¿no? A mí me interesa mucho la devolución, no solamente la felicitación, sino la devolución y la cuestión de poder reflexionar, ¿no? Porque realmente siempre con cuestiones no solamente vivenciales, sino también de marcos teóricos, de a dónde vamos diciendo. Porque el campo de la discapacidad también nos exige desde qué paradigma vamos a hablar. ¿No? ¿Cuál es el paradigma que tiene el psicoanalista y la interdisciplina? ¿No? Yo trabajo mucho con interdisciplina y a mí me parece que es importante entender que trabajar en discapacidad implica dar lugar a todas las miradas realmente. ¿No? Yo muchas veces necesito trabajar también con un psicólogo neurocognitivo y a mí no me hace ruido, al contrario, me aporta. No por ser psicoanalista no voy a trabajar, ¿no? Y me parece que esto es importante, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos a pesar de ese desencuentro, más allá de que mi mirada psicoanalítica, que yo trabajo
mucho en la insistencia de la vida psíquica, porque en estos tiempos, con esta tendencia a etiquetar, se hace mucho hincapié al comportamiento, ¿no? Al comportamiento de la persona con discapacidad, encaja, no encaja, y otra vez hablamos de la inclusión. Y bueno, yo como psicoanalista me interesa mucho el trabajar toda la problemática que implica el armado psíquico de la persona con discapacidad, que muy poco se habla. ¿Qué pasó con ese psiquismo? ¿Cómo se armó ese psiquismo? eh, cómo son los mecanismos de defensa, estas cuestiones, ¿no? Para poder ir haciendo una convivencia y proyecto de vida. No, no, me encanta todo lo que me estás contando, la verdad que me parece muy enriquecedor para todos los que quieran acercarse o entender un poco de esto de la clínica psicoanalítica en discapacidad. Bueno, escúchame, voy a seguirte haciendo preguntas porque faltan preguntas y llevamos casi una hora, te Wow. cuento, ¿eh? Eh, a ver, yo te pregunto, si no fueras psicoanalista, ¿qué otra profesión te gustaría ejercer? Actor, seguro. Actor. Actor. Sí. Pero ya me la habías tirado, a ver, jugate por otra. A ver, ¿qué otra cosa? A ver si no fueras actor. Y bueno, si no fuera actor, algo relacionado con el arte, con la expresión. Cantante, aunque tengo una voz que no entono para nada, me han dicho de chico que no entono, pero cantante sí. Bueno, Todo relacionado con la expresión, relacionado con la expresión. bueno, ahí parece que hay una pregunta acá. Los ACV dejan a muchas personas con distintos grados de discapacidad, pero los tratamientos no tienen enfoques desde ahí. Se trata más como paliativo con lo que queda. Gracias por el encuentro. Ahí nos están Wow. diciendo. Sí, lógico. Sí, porque es el modelo hegemónico médico de la rehabilitación, ¿no? Y este es un tema del cual está bien que necesita la persona estimular el lenguaje, estimular la motricidad, pero muchas veces no hay mucho lugar porque primero, fundamentalmente, no hay profesionales formados en este campo y este es un gran tema, ¿no? Y que muchas veces yo me he encontrado diciendo, bueno, ¿cómo puedes trabajar con alguien que no habla, que no tiene palabras? ¿No? Y bueno, pero sabemos muy bien que nosotros somos seres de la comunicación. Hay un libro que a mí me impactó y que me marcó mucho también en esta especialidad, que es La escafandra de la mariposa, ¿no? Yo recomiendo el libro y la película, ¿no? Que es un periodista que tuvo una secuela y tuvo un síndrome de enclaustramiento, y como con un parpadeo de un solo ojo llegó a escribir un libro, ¿no? Muy impactante, La escafandra y la mariposa. Yo los recomiendo tanto como película como libro. Lo voy a ver, lo voy a ver. Me Sí, resulta muy interesante, sí, muy interesante. Lo voy a poner acá en los comentarios, después en la descripción del video los voy a poner el libro y la película para que todos puedan también tenerlo como acceso para buscarlo. Está bien. Bueno, ¿qué profesión no te gustaría tener? Mira, en realidad no sé, porque a mí me parece que las profesiones, los oficios, tienen que depender mucho de la pasión que uno ponga. Para mí la clave es ejercer una profesión, un oficio, siempre es de la pasión. Sí, pero a ver, vos, a ver, Jorge Canti, ¿qué no le gustaría ejercer? Es que me pones en un escenario que, ¿qué no haría? A ver, ¿quién no haría? ¿Qué no harías? No sé, ser físico, matemático, aunque me llevo muy bien con los números, ¿no? Me llevo muy bien con los números. Pero sí, algo en relación con la carrera de exactas. Creo que eso no, me parece que es una lógica que no tiene que ver con la mía. Vos sos muy de las humanísticas, está perfecto. Tenemos en este momento la máquina del tiempo. Agarramos y lo metemos a Jorge Cantis en la máquina del tiempo, lo llevamos al pasado y agarra y llega a Jorge Cantis en quinto año, en el secundario, 17, 18 años.
antes de entrar ni siquiera a medicina, imagínate. ¿Qué consejo, qué cosa le decís a ese Jorge Cantis? Ah, y yo creo que aconsejo a la adolescencia, quizás en esa cuestión, que se pueda elegir por libertad, sin mandatos, ¿no? Eh, pero que elijan, creo que es muy distinto la elección actualmente de lo que implica cuando yo tuve que elegir o cuando están los colegas acá, porque son otros escenarios. Y está bien que se elija una profesión, un oficio que tenga que ver con salida laboral, con las cuestiones de sociedad de consumo. Esto me parece bien también porque es parte de lo epocal, pero fundamentalmente me parece que hay que descubrir, obviamente, la propia habilidad que nos genera una profesión con libertad y con pasión, ¿no? Que vos la podés elegir desde la pasión. Pero ¿qué le decís vos? A ver, yo te entiendo lo que vos le dirías a los adolescentes. No, ¿qué le decís vos a ese Jorge Cantis? Al de Jorge Cantis. Y yo le diría que ese Jorge Cantis que siga el mismo proceso, que hasta el año de medicina, que supuestamente lo perdí, lo gané. Porque la vuelta de la vida me hizo después volver y ser docente en la facultad en la carrera de fonoaudiología, facultad de medicina. Así que en realidad yo volvería a hacer los mismos pasos, nada me arrepiento. Creo que volvería a elegir todo lo mismo, la misma cuestión. Creo que si tardé muchos años en escribir, tampoco me arrepiento porque yo respeto mucho los tiempos lógicos, no los tiempos cronológicos, los tiempos lógicos. Entonces yo volvería a hacer como el mismo camino, el mismo camino. Perfecto. Bueno, yo te pregunto, Jorge, ¿qué significa para vos ser psicoanalista? Ser psicoanalista implica, de alguna manera, en primera instancia, un posicionamiento ético con la escucha, un posicionamiento ético con el sufrimiento del otro, ¿no? El sufrimiento psíquico, no la cuestión comportamental ni lo conductual, el sufrimiento psíquico, Sí. y poder acompañar también respetando hasta donde el otro quiere, ¿no? Hasta donde el otro quiere, ¿no? Yo soy de sostener y acompañar, pero también tiene que haber, a veces hay que ayudar al deseo, porque yo atiendo muchos pacientes que no tienen deseos de vida, que han bajado los brazos, que están en plena bulia, apatía. Entonces, lo que intento como psicoanalista es cómo vitalizar al otro, ¿no? Cómo lograr la vitalidad anímica y un sentido en su vida con esta nueva realidad que puede ser la secuela, con todo lo que implica. Eso sería la cuestión del psicoanálisis, ¿no? Encontrarle un sentido a esa nueva realidad o esa realidad que tiene la familia. Y muchas veces yo a las familias me han enseñado que yo atiendo que también se disfrutan, no es que no se disfrutan, no en términos de sufrimiento, pasar del sufrimiento a poder disfrutar de la vida, ¿no? Con los escenarios que cada uno tiene y con los recursos. A mí muchas familias me han enseñado muchísimo, obviamente, de cómo se puede encontrar un sentido a la vida con una realidad que puede ser muy adversa y muy compleja. Hermoso, Jorge, me parece hermoso lo que me estás contando. Bueno, ahora la última pregunta. Se termina la vida, Wow. Jorge se va al cielo. Dentro de muchos años, Jorge se va al cielo y en la puerta del cielo no está San Pedro, está Dios parado en la puerta. Lo mandó a San Pedro por ahí, alguna nube, y te recibe Dios en la puerta del cielo. ¿Qué te gustaría que Dios te dijera en ese momento? Bueno, primero te agradezco que puedo ir al cielo, porque podías haber dicho, Sí, pero vos vas al cielo seguro, Jorge. lo sabemos. Pero contame qué te dice Dios a vos en ese momento. ¿Qué te gustaría que te dijera Dios en ese momento? Wow, qué fuerte, qué fuerte. ¿Qué me gustaría que me diga Dios a mí? Sí, a vos. Que te reciba a vos en el cielo, ¿cómo te gustaría que te reciba Dios? ¿Qué es lo que te gustaría que Dios te dijera en ese momento cuando te recibe?
Mira, a mí me gusta mucho agradecer y ser agradecido. Y me parece que el agradecimiento es parte de la humanización, de ser humano, ¿no? Agradecer y ser agradecido. Y me parece que sí, que de alguna manera Dios podría decir esto, que si puede ser que me pueda agradecer de todo mi trabajo que yo fui haciendo y construyendo, ¿no? Todavía que espero más tiempo a esa propuesta que te haces. Sí, sí, no, esto es en el futuro, en el Pero futuro. es como nunca en una entrevista me han este desafío, pero está interesante, ¿no? Desafiar de alguna manera. Pero me parece que sí, tiene que ver con, no sé si voy respondiendo a tu pregunta, Sí, tiene que ver con esto, con el agradecimiento. sí, Con el sí, sí. agradecimiento Quedó súper claro, y Jorge, lo la que verdad, implica dejar huella en el otro. totalmente. Bueno, yo por mí terminé mis preguntas, me sacaste muchas dudas, me contaste muchas cosas hermosas que no me imaginaba. Ajá. Bueno, si querés contar algo, decir algo, terminar esta entrevista de alguna manera, todo No, tuyo. algunas personas veo ahí, gente que conozco, bueno, no sé, maestro, genio, bueno, yo agradezco mucho, hablando del agradecimiento, ¿no? Me parece que en esta vida lo que nos falta es eso, poder agradecer, ¿no? De alguna manera. Y yo te agradezco también este espacio, te felicito por tu iniciativa, con tu recorrido que vos tenés como bibliotecario psicoanalítico. Me parece que Muchas das gracias. un lugar muy interesante a esta cuestión. Eso me parece muy interesante y que vos también vas dejando tu huella. Y yo te preguntaría a vos, ahora se invierte en esta cuestión y te hago yo a vos esta pregunta. ¿Qué te llevó a ser bibliotecario psicoanalítico? Yo lo tengo en un reel grabado, puesto en el perfil, 3 minutos ese, pero bueno, habla de toda mi vida con los libros, de realmente desde muy chiquito y cuando entré, yo había empezado a cursar bibliotecología en la facultad, me llamaron para trabajar en APA, en la Asociación Ajá, Psicoanalítica, ajá. y realmente como que redescubrí ser bibliotecario y mucho más ser bibliotecario psicoanalítico, porque yo siempre jodo que digo, no soy bibliotecario en el INTA o en otro lugar donde trabajo Claro, con tenés otros una objetos especificidad. o semillas o no sé, sino o con otro tipo de información, porque los bibliotecarios trabajamos con información, pero siempre me interesó mucho lo humano, muchísimo. Claro. Sí, sí. Y esta posibilidad de ser puente entre los libros, la información y los psicoanalistas que ayudan a personas que sufren, me importa muchísimo y Mirá me vos. encanta. Entonces, en ese punto es que también me importa mucho la difusión, me importa mucho estos espacios para que la gente que con el futuro esto va a estar grabado y quiera conectarse con vos, con tus palabras en este momento y también con tus libros, lo Bien. puedan hacer. Bueno, la librería también no es casualidad, es una librería especializada en psicoanálisis que también van a estar están tus libros, que cualquiera los puede adquirir, pero bueno, sino todo este entramado de poder, yo como bibliotecario, hacer nexo entre eso, entre los Qué bueno. analistas y la información para ayudar a pacientes. Qué bueno. Quiero agradecer ahí, de todo, vi ahí a Matilde de Villa Gesell, así que agradezco, que es alguien que se había formado en un tiempo conmigo. Aparece muchísima gente saludando, ¿eh? Muchísima gente aparece acá. Yo veo por ahí, si yo veo ahí, después desaparecen, sí, Normis, que también en el contexto de la maestría de falimiento, una colega muy querida, bueno, así que Marcos bueno, Castellic también estuvo. No, pasó muchísima gente por acá, por qué el bueno. video. Sí, algunos veía y bueno, como estaba muy atento, pero bueno, que a mí me gusta estar todo bajo control, quería escucharte, estar atento y también ver quién estaba ahí del otro lado, ¿no? Ahí Bueno, está bueno, Mele, que es de Bahía Blanca, una gran querida, una gran querida. Acá, primeras huellas, bien.
Bueno, me gustó, Bueno, yo te agradezco porque fue una entrevista que tiene que ver con rescatar más la cuestión, más que de lo personal, no tanto de lo académico. No, yo no preparé nada, porque obviamente, viste que yo te dije, no me digas nada, sorprendeme con las preguntas. Sí me sorprendiste en el buen sentido de la palabra, porque a veces uno dice, bueno, un reaseguro, quiero saber. Y yo te dije, no me anticipes, no me vas a anticipar nada. Y me pareció interesante el tipo de preguntas, porque de alguna manera es esto, rescatar que otros aspectos de nosotros se van jugando, y ahí me parece. Ahí está Carolina también. Bueno, hay muchos colegas, obviamente, que quiero mucho. sí, sí, sí. Bueno, bueno, yo les agradezco a todos por estar y bueno, esto va a quedar grabado como siempre acá en Instagram, en Facebook y en YouTube. Así que Ah, bueno, después van a poder acceder las veces que quieran. perfecto, perfecto. ¿Vos mandás un link también o uno tiene que ingresar Ingresa directamente, están en mis canales, a tu arroba página? Diego Bibliotecario en todos, Bien, Instagram, Facebook y YouTube. bien. Bueno, y para los que me conocen, los que se forman y se han formado conmigo, siempre me gusta brindar. Y siempre tenemos que brindar por la vida. Bueno, Gracias, ¿eh? Gracias, Diego. Gracias a todos. bueno, bueno, buenas noches a todos. Gracias, chao, chao.